aquí estamos. Doctora Paola, ¿cómo amanece usted? Bienvenida. Hola, muy buenos días para ustedes y para los televidentes de Aquí estamos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, Muy, ¿Me aquí muy escuchan? bien. retomando la... Claro que sí. Sí, señora. Un Ok. poquitico de interferencia, pero esperemos que se solucione ya cuando entremos en el tema. Bueno, doctora Paula, lo habíamos anunciado para hoy. El tema que usted nos propone es un tema que ha sido noticia en los últimos días, pero sobre el cual hay muchas preguntas también, ¿no? Mucha gente tiene preguntas. ¿Cómo es eso de la reducción de la jornada laboral? Ahora me toca trabajar menos horas, ahora me van a pagar más, me van a afectar las horas extras que hacen los independientes. Pero entiendo que tiene que ver con la ley 2101 que fue sancionada este mes por el presidente de la República, ¿verdad? Es correcto, es un tema que ha generado pues mucha expectativa porque pues uno dice, wow, me toca trabajar menos horas, qué delicia, puedo compartir tal vez más tiempo con mi familia o hacer las cosas que más me gustan, pero el factor que no me vayan a reducir el salario, a desmejorar condiciones laborales, es el punto del asunto, pues que por supuesto vamos a despejar esas inquietudes aquí en este programa, ¿no? Bueno, yo no sé, Claudia, creo que Claudia, como nosotros no cumplimos ese tipo de horario, estamos en la independencia, en el emprendimiento y demás, pero Sí. la información es importante, tanto para trabajadores que tienen este tipo de contratos, pero también para empleadores. Pero también hay que decir, Paula, que hay mucha informalidad, entonces a ver si a los informales o a los independientes o la figura de prestación por servicios no aplica, que es lo que Claudia y yo le vamos a bombardear con preguntas para entender bien el alcance de la ley, que fue una iniciativa del ex senador Álvaro Uribe, entre otras cosas que yo no sé si fue que se puso a reflexionar y dijo, yo como presidente quité las horas extras, ahora voy a devolverle a los trabajadores reduciendo la jornada. Pero bueno, tema político se lo dejamos a Sandra Tafur. Doctora Paola, ¿en qué consiste concretamente esta ley? ¿Qué es lo que busca? Bueno, esta ley aplica precisamente para las personas que están bajo un contrato laboral, es decir, no tienen contrato por prestación de servicios, porque como bien lo dicen, el de prestación por servicios se enfoca en la labor, mientras que cualquier contrato laboral a término indefinido, fijo, hora labor, etcétera, pues sí se enfoca en el trabajador. Precisamente la finalidad es reducir la jornada laboral sin afectar las condiciones laborales o salariales del trabajador, ¿no? Precisamente. Y pues se acaba de sancionar hace menos de 8 días, pero como vamos a ver más adelante, pues la vigencia no va a ser inmediata, ¿no? La implementación. Podríamos comenzar indicando que esta modifica lo que era el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, donde antes hablaba de que la jornada máxima era de 48 horas semanales y 8 horas diarias. Ahora van a ser 42 horas semanales distribuidas dentro de 5 a 6 días a la semana. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, anteriormente se hablaba de que máximo diariamente se tenía que trabajar 10 horas. Ahora la distribución va a ser mínimo 4 horas, máximo 9 horas, entre esos 5 a 6 días, respetando como antes un día de descanso entre semana, perdón, un día de descanso a la semana que puede coincidir precisamente con el domingo. Algo muy llamativo que es, en el artículo 161 se hablaba de que las horas tenían que estar comprendidas, digamos, los turnos para no generar ningún recargo ni horas extras, etcétera, entre 6 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, si el trabajador tenía el turno entre estas horas, pues no se generaban recargos y se hacía el famoso turno vampiro, como llaman en call center, que son los que hacen el turno en la noche, pues se le generaba un recargo. En esta nueva ley no lo nombra, simplemente dice que puede ser distribuidos en turnos con tal de que respeten esa máxima, pero no habla de que sea precisamente en estos horarios, lo cual deja pues una gran incógnita de, bueno, y entonces eso significa que se acabaron las horas nocturnas, el recargo nocturno, el recargo por hora extra. Bueno, el entendido que, claro, si sobrepasa lo que son
la máxima de 9 horas diarias o de 42 horas semanales se entiende que son horas extras, pero el punto es, ¿y qué pasa con las horas nocturnas? Toda vez que la ley no lo contempla como si lo contemplaba anteriormente el artículo 161. Doctora Paola, en el caso de los empleadores que tienen personal en locales comerciales, que claramente las horas son mucho más largas, ¿cómo se ve afectado el empleador con esta medida? Porque ahora pues se reducen las horas de trabajo, los locales permanecen abiertos hasta 12 horas. ¿Cómo van a manejar este tema? Claro, si uno ve el por qué se generan estas leyes, se presume o se supone que es para generar más empleo, que pues eso ya yo se lo dejo al arbitrio o a criterio de la persona, ¿no? Porque hay personas que están a favor y otras en contra. Si nos remitimos, por ejemplo, cuando se creó el contrato de prestación de servicios y pues esa iniciativa también de que querían reducir las horas, querían hacer una reforma laboral, era para reducirle supuestamente horas al trabajador para permitir que se contrataran otros. Pero desafortunadamente, como dicen coloquialmente, echa la ley, echa la trampa. Muchas personas se están contratando por prestación de servicios para no pagarles prestaciones, pero sí les están generando horas extensas por ese factor jornada, ¿no? Y ahora, entonces, si estoy bajo un contrato laboral, tengo que respetar la máxima, que serían ahora de 42 horas, ¿no? Pero, claro, si necesito abarcar un horario de más de 12 horas, valga la redundancia, pues tendría que contratar más personas bajo ese contrato laboral. Y ahora, en cuanto a prestación de servicios, que no me gusta mezclarlo porque se supone que uno de prestación de servicios no es laboral, pero la gente contrata a esa modalidad a un trabajador, igual, pues no está establecido porque eso es como por horarios, de manera autónoma, pero pues también deberíamos entender como empleadores pues que los trabajadores tienen derechos, ¿no? Que ellos pues básicamente son los que nos están colaborando la razón social de nuestra empresa y pues que no podemos explotarlo más de 12 horas. Sin miedo a equivocarme, aparentemente, esto fue lo que pasó la semana pasada con el caso de Buró, que muchas personas se quejaban de que los tenían más de 12 horas trabajando y que precisamente no era la manzana de la discordia una pizza, sino el macrotema que eso abarcaba. Entonces la invitación es a los empleadores que tienen a sus trabajadores aún bajo contrato laboral, pues es la posibilidad para que contraten más personas y se les respeten esos horarios. Y pues a los de prestación de servicios que no pierdan el enfoque de lo que es un contrato de prestación de servicios, ¿no? Esta ley, listo, dime. Sí, claro. Permítame, yo me voy atravesando el tema que debemos, como se dice, expulgarlo bien. ¿Qué pasa? Y me parece que Claudia hace una pregunta prudente en el sentido de pensar también en los empresarios. La ley debe ser, ojalá, beneficiosa para ambas partes, tanto para los trabajadores, pero sí, para los empleadores, aunque en derecho laboral entiendo que siempre hay una ventaja para el trabajador. Pero mire, llevamos año y medio de pandemia. Uno de los impactos de la pandemia, aparte de lo de la salud, ha sido la economía, el cierre de empresas, el quiebre de otras. Esta mañana nos decía la presidenta ejecutiva de 90% de bares, restaurantes y discotecas han cerrado. Entonces un trabajador que está en esa situación lo piensa dos veces para exigirle o para quejarse con el empleador porque teme que se tome una medida donde él se quede sin trabajo. Entonces, en estas circunstancias en que estamos, tener un trabajo es una fortuna para muchos y la gente prefiere tener, así el empleador esté, digamos, saliéndose un poquito de la norma, haciéndolo trabajar unas horas más, de pronto los domingos y tal, pero puede pasar eso, puede ser que el trabajador quiera conservar su puesto y se aguante, como se dice. Bueno, lo que pasa es que esta es la eterna lucha esta es la eterna lucha por la estabilidad, ¿no? Tanto desde el aspecto del empresario o empleador como desde el aspecto del empleado. He tenido la oportunidad de ver las dos caras. Por supuesto, desde el punto de vista de un empleador es más difícil porque si hoy en día, teniendo un trabajador 8 horas diarias o hasta 10 horas diarias, 48 horas semanales y con estos cierres como hablaba la representante de Asobares, de que, por ejemplo, me pasó con una
clienta que me consultó de una empresa de ingeniería. Me decía, hacemos obras, nuestros técnicos e ingenieros no pueden darse el lujo de hacer un trabajo en casa, pero tienen un contrato laboral. Se les ha tenido que suspender contratos, han tenido que no ir a las obras porque los paros, porque los cierres en las vías por las pandemias, no les ha permitido llegar a su puesto de trabajo y nos ha representado pérdidas. Entonces ahí es donde yo invito a los empresarios a que piensen realmente cómo les parece mejor y más rentable mientras despega su negocio. Si un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra-labor, que es como los más idóneos. ¿Por qué? Obra-labor es mientras dure la obra o la labor, ¿sí? No se ata indefinidamente a una labor que dura poco o cierto tiempo. Y prestación de servicios, pues que la persona trabaje por horas, pase una cuenta de cobro, certifique pues que ha pagado sus prestaciones para que le puedan pagar. Claro que eso tiene el riesgo de que no va a tener pues un jefe, un horario, pero en el horario hay algo y es como lo que decía Claudia. Una cosa se llama el nivel de servicio, o la disponibilidad. Por ejemplo, yo como abogada, mis clientes no son mis jefes, pero yo tengo mi disponibilidad acorde a lo que están abiertos los juzgados. Si los juzgados están abiertos en horas hábiles, pues mi trabajo va a ser en horas hábiles, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si usted va a contratar como empresario a una persona por prestación de servicios, pero la obra requiere cierto tiempo, pues es como el horario que necesita la obra, por decirlo así, pero es muy diferente a una jornada laboral. Ahora, en cuanto a jornada laboral, como les digo, pues mirar esa parte. Hay empleadores que de pronto les va mejor contratando más personas, dando la oportunidad a más personas y distribuyéndolas en turnos, respetando esta máxima legal, ¿no? Hay algo que también dice la norma y especifica, y es que no pueden dejar a un trabajador más de ni dos turnos ni más. He conocido el caso, por ejemplo, de personas de vigilancia que hacen hasta 2 turnos en un día, médicos que hacen hasta 2 turnos en un día, eso no. Entonces, hay que mirar qué nos conviene, tanto como trabajador como empleador, pero también pues ser muy humanos, ¿no? No es gastar a las personas así. Si tengo y la razón requiere contratar más personas, démosle la oportunidad a más personas para que puedan tener su oportunidad laboral, ¿no? Hay mucho desempleo, esta crisis nos dejó mucho desempleo. Tal vez es la oportunidad para darle la oportunidad, valga la redundancia, darle la oportunidad a más personas de que puedan suplir ese trabajo, pues ya que van a reducir las horas, ¿no? Aparentemente esta ley está dispuesta para generar más empleos. Al empleado le generaría más pagos para fiscales, ¿no? Porque tendría que tener, digamos, 2, o sea, en vez de tener un empleado que le paga sus prestaciones de servicio y para fiscales, tendría 2 empleados, o sea, 2 empleados con 2 pagos para fiscales por aparte, porque son 2 personas distintas. Pero en este caso, a la persona que trabaja, o sea, al empleado normal, que tiene un contrato de trabajo normal, ¿le beneficia o no le beneficia? ¿Cómo lo debe ver esa persona? Claro, que tiene ese contrato. Al trabajador que tiene un contrato laboral, claro, porque tiene todas sus prestaciones, o sea, la estabilidad va más que todo para el trabajador. Por eso estos contratos están enfocados en el trabajador, que el trabajador tenga su salud, su pensión, su atención de riesgos laborales, entre otras, ¿no? Entonces, claro, el trabajador que está bajo ese vínculo, pues súper, ¿no? Pues siempre y cuando cumpla su periodo laboral, no tenga pues sus faltas, sus memorandos, pues es un beneficio para él, ¿no? Pero claro, la crisis va o el pensamiento va para el empleador. De pronto ya sería que el empleador se acoja a beneficios del gobierno que ofrece, que por tener cierto número de trabajadores, entonces les dan ciertos beneficios y así. Pero claro, representa en algunos casos una carga por el tema de la reducción de horas laborales, ¿no? Entonces allá le tocaría al empleador ponderar en qué horario le sirve más que la persona trabaje, si en horario de la mañana o en horario de la noche. Entonces yo creería que vamos a empezar a ver esos turnos que son rotativos durante todo el día. Además que hay algo, y es que esta ley no se va a implementar de manera inmediata, ¿no? La implementación va a ser de la siguiente manera, mucho ojo con esto.
Le propongo, La empresa... una cosita, doctora. Listo, tranquilo. Le propongo para que lo hagamos ampliamente, hagamos una pausita musical y volvemos con Listo. más detalles de la ley 2101, entre ellos ese de la implementación, porque mucha gente cree que eso es que ya lo firmó el presidente y listo, vienen los cambios, y resulta que no, y yo tengo varias preguntas sobre ese tema, la implementación de una ley como esta, especialmente 2101. Así que Claudia, televidente, doctora Paola, una pausita, estamos en la sección de Derecho, la sección jurídica de todos los miércoles, hoy con la ley de retornada laboral. Ya volvemos. Hablando con nuestra abogada de cabecera, Paola Persa, sobre la ley 2101, sancionada este mes por el Congreso de la República y que ya tuvo la firma de Iván Duque. Ahora entonces, doctora Paola, vamos a la implementación. Es que, ¿sabe? Yo he sido siempre muy crítico de que en este país se promulgan muchas leyes, pero difícilmente se pueden aplicar. Y uno de los temas es la demora en la implementación. Entonces, un trabajador ahorita que tiene su contrato dice, listo, el ex senador Uribe presentó un proyecto, el Congreso lo aprobó, el presidente lo sancionó, o sea que a partir del lunes yo ya dejo de ir 8 horas diarias a trabajar, voy 7 nomás. ¿Eso es posible? Bueno, hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, la ley faculta al empleador de que si lo quiere implementar inmediatamente lo puede hacer sin problema. Segundo, que todas estas leyes, decretos, etcétera, pues siempre están sometidos a un control de legalidad para decir definitivamente, o sea, ya se expidió, pero bueno, definitivamente hagámosle un seguimiento, la continuamos o no, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con los ayudas o beneficios de fondos de pensiones el año pasado en la pandemia y que después de un tiempo dijeron ya no están vigentes, entonces volvamos a retrotraer la situación y generó perjuicios. Toca esperar a ver, hacer un análisis de qué va a pasar con el transcurso de esta. Pero mientras tanto, al día de hoy, 21 de julio, que está vigente, la implementación se va a dar de la siguiente manera, paulatinamente. Entonces, transcurridos 2 años, o sea, de aquí a 2 años, se reduciría 1 hora para completar en total 47 horas semanales. Transcurridos de aquí a 3 años, se tiene que reducir otra hora, o sea, ya habrían 2 horas menos para un total de 46 horas a la semana. Y de aquí a 4 años, es decir, después de haber pasado 2 a 3 años, se tiene que reducir 2 horas cada año hasta llegar finalmente a las 42 horas semanales. Reitero, no se le pueden desmejorar las condiciones laborales al trabajador, no se le puede disminuir el salario. Ya pues varios televidentes nos han mandado como, pero ¿cómo? Si yo tengo una empresa. Entonces sí, reitero, se supone que quien presentó esta ley pues es supuestamente para brindar más oportunidades de trabajo, para que contraten a más personas, pero bueno, así como nos decía, sobre todo la persona de Asobares, cómo estamos los empleadores, pues bajo este concepto, ¿no? Porque Claudia, yo le pregunto, supongamos que usted es empleadora, Claudia, usted tiene una empresa y tiene varios empleados. Si esto le supone contratar más gente y la ley le da a usted la posibilidad de que se gaste 4 años implementando la norma, ¿usted se toma los 4 años o la implementa inmediatamente? No, aquí pasa una cosa, aquí tocaría, Omar Antonio y Paola, quizás mirar este recurso de contratar el joven de 28 años, ¿no? Que no tiene experiencia, porque pues esto a veces son primeros empleos, pero que la ley está dando una serie de beneficios para este contrato de primer empleo. De pronto sería una combinación, coger el empleado que está antes y hacerle una inducción y capacitar a esta persona que durante 4 años pueda tener quizás ese nivel que tiene un empleado que tiene ya un puesto que conoce su trabajo. Ahí yo lo veo muy difícil, sobre todo para el empleador, porque va a tener que buscar muchas estrategias para no poder, pues, para no perder dinero con esta implementación, que si bien beneficia a nuevos empleos, al empleador también le queda un poquito la carga muy pesada con respecto a los pagos para fiscales, porque no puede desmeritar el contrato que ya tiene y tiene que crear nuevos empleos para poder solventar estas horas que faltan, Paola. Eso yo lo veo un poquito difícil, pero pues... Además, para concluir, también, ¿sabes por dónde se van generalmente pues los empleadores precisamente para no terminar o liquidar sus empresas? Por la reducción de los beneficios que tienen los trabajadores. Entonces, si el trabajador le daban el mínimo más comisiones, empiezan a quitarle las comisiones y solo trabaja por el mínimo. Y son beneficios que se le están quitando a los trabajadores precisamente para darle la oportunidad a otros. Entonces,
¿Dónde vamos a ponderar la balanza? ¿Dónde es mejor? ¿Dónde no? Ahí es donde está el análisis, ¿no?, de esta implementación. Bueno, @abogada Pau Persa en Instagram, ustedes la encuentran si quieren consultar sobre este tema o sobre cualquier otro, porque es un poquito enredada la cosa, no solo la ley, sino la implementación de la misma y los supuestos beneficios que traerá. Cada empleado tendrá que, cada empleador, mejor, tendrá que evaluar si lo aplica, cómo lo aplica, si realmente conviene, si esto va a generar empleo o si por el contrario podría desmejorar las condiciones de trabajo en nuestro país, que de hecho ya son bien complicadas, porque creo que la mayoría de personas o están informalmente o están con un contrato de prestación de servicios. Cada vez son menos los contratos a término indefinido. O con un salario mínimo. O con un salario Totalmente. únicamente o por obra. Bueno, doctora Paola, gracias. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de estos bien interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continúen con el programa. Aquí estamos y en 8 días con otro tema jurídico. Aquí estamos.